Bueno, ¿cómo me los han tratado? Sí, qué energía, ¿no? La energía se quedó en la lechera. A ver, ¿cómo me los han tratado? Ah, bueno, ahí sí les creo, ahí sí les creo. Bueno, quiero invitarles para que vayamos hoy a un libro que, de hecho, una temática que estuvimos estudiando en los estudios bíblicos, pero que pasó de ser simplemente un tema introductorio y se convirtió, pues, se ha convertido en una carga en estos días en mi corazón, en una buena carga para estudiarla, para practicarla y para vivirla. Segunda de Crónicas 7:14. Bueno, el libro de Crónicas, como libro en general, su tópico apunta a enseñarnos acerca de la fidelidad de Dios, acerca de la fidelidad de Dios a su siervo David, a quien le dijo que le concedería la gracia de tener un reino eterno. Claro, uno dice un reino eterno, entonces se imaginó reyes y reyes y reyes y reyes que procedieran de él, pero bueno, gloria a Dios que sabemos que finalmente el reinado eterno se cumple a partir de Jesucristo. Pero lo interesante de Segunda de Crónicas en este evento es el recuento que él hace, el cronista, de estos diferentes reyes que procedían de cabeza de David, porque pues Saúl lamentablemente no fue rey propiamente de la casa de David, pues obviamente no tenía que ver con David y en ese momento pues no se había dividido el reino se divide en su momento en cabeza de Roboam, hijo de Salomón, y a partir de ahí queda el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte no produjo un rey bueno, pues un rey decente, un rey que hiciera las cosas conforme a la voluntad de Dios. No porque nació mal, nació producto de Jeroboam, que no estaba participando de la dirección de Dios, sino que por temor a que como se dividen los dos, se divide la nación en dos, 10 tribus en un lado, 2 tribus en otro, aquel que tenía esas 10 tribus, como sabía que en Judá era donde se practicaba, se observaban las ceremonias del templo conforme a la palabra de Dios y a la ley de Dios, y era el lugar que Dios había indicado y establecido, pues mucha gente estaba tratando de pasarse de esas 10 tribus a estas dos. Entonces Jeroboam, en ese miedo y en ese temor de que no lo hicieran, ¿qué hizo? Pues creó o hizo esculpir, hizo erigir dos becerros de oro. Uno lo colocó en Dan, el otro en Berseba, o sea que tenía prácticamente casi que a lo largo, bueno, no tanto Dan y Berseba, perdón, pero sí constituyó dos becerros para que la gente fuera y buscara a Dios, supuestamente adoraran a esos becerros, buscaran a Dios, y de hecho constituyó sacerdotes como a él le parecía. Entonces a cualquiera que él veía por ahí con ganas, con ánimo y con entusiasmo le decía, ¿a usted le gustaría? Claro que sí. Y él fue ordenando y así estableció su propia religión. Pues esto obviamente fue condenable. Y esto, como les estoy diciendo, pues lo que nace mal no va a traer buen fruto. Por tanto, no hubo un rey del reino del norte que fuera decente. Estamos hablando del reino del sur. Aquí Crónicas nos va a contar, nos va a hacer un recuento de cómo Dios fue fiel a esa promesa a David, pero específicamente también otro punto importante es que Salomón concretó la construcción del templo, el primer gran templo, conocido como el templo de Salomón, que era parte de la voluntad finalmente de Dios, nació en el corazón de David, pero Dios le dijo que no era él quien lo iba a llevar a cabo. Finalmente, ¿quién lo llevó a cabo? Salomón, con provisión de David y bueno, provisión de todo el pueblo. Y también vemos entonces que aquí estamos terminando capítulo 6, capítulo 7, Salomón termina el templo y lo consagra. Él ora en ese tiempo de consagración y finalmente aquí ya en el capítulo 7 viene Dios y contesta a esa petición, a esa oración que ha hecho Salomón. Y dentro de las respuestas, entonces dice, bueno, miremoslo desde el 11 para que no nos desubiquemos del contexto. Segunda de Crónicas 7:11. Y dice, Segunda de Crónicas 7:11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado.
Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, pues viene el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esa fue la respuesta que Dios dio, o parte de la respuesta, o la mayoría de la respuesta que Dios dio a la oración de Salomón. Hay tres elementos que de hecho compartíamos hace unos días, que son dominantes aquí en esta respuesta, específicamente en el versículo 14, y es la humillación, la oración y la conversión. Cuando hablamos de humillarnos, pues estamos hablando de arrepentimiento, lo cual también podría ser parte de la conversión. Cuando estamos hablando de buscar su rostro y orar, pues estamos hablando de la intimidad, y cuando estamos hablando de convertirnos, estamos hablando acerca de volver a Dios. Y específicamente, no solo volver a Dios y decir, Señor, yo vuelvo a ti, sino volver nuevamente a retomar las cosas que yo dejé de hacer. Por eso convertirse prácticamente significa volver al punto de donde yo partí, específicamente. Vamos a mirar entonces estos tres elementos. De hecho, pues por eso he titulado el tema Volviendo a Dios. Vamos a mirar estos tres elementos que nos da aquí, en este punto y en este texto específico Salomón, y que los vamos a ver que se van haciendo realidad en el transcurso de este libro de Crónicas. En medio de la vida de estos reyes y de las diferentes situaciones que vivieron los diferentes reyes de Judá, se fue dando y se fue aplicando cada uno de estos puntos. Entonces vamos a mirar el primer punto, Segunda de Crónicas 12 del 1 al 8. Vamos a ver el tema que tiene que ver con ¿qué? Con la humillación. La humillación. ¿Quién era Roboam? El hijo de Salomón. Él inicialmente hereda el reino, a través de él se divide, o en manos o en cabeza de él, la nación se divide, y luego pues viene un enemigo también, porque se apartan de Dios, ¿a qué? A invadirlos. Y dice entonces del 1 al 8, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisat, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y con 70,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, libios, suquienos y etíopes, no tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisat, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisat. Y los príncipes de Israel y el rey ¿qué? Se humillaron. Perfecto. Y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré. ¿Antes qué? Los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisat. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y qué es servir a los reinos de las naciones. Vemos ahí, como vamos a ver en cualquier otra cantidad de pasajes, podemos verlo en el capítulo 20, del 3 al 4, en el capítulo 32, 26, en el 33, 9, 13, en el 34, del 14 al 19, del 26 al 27, y en el 35, del 18 al 19, son diferentes situaciones en las cuales que los hombres que en algún momento se rebelaron con Dios, que se humillan.
que en algún momento se apartaron de Dios, se humillan. ¿Qué es humillarse? Arrepentir, es reconocer, es someterse, es sujetarse, es confiar, es volverse a Dios. Ellos se humillaron, ellos volvieron a Dios. Dice David en el Salmo 51, que eso fue antes de que pasara lo que le pasó a su nieto, nos contaba David por boca del Espíritu Santo, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Mire, hay un dicho popular que decía, dura más un merengón a la puerta de una escuela. ¿Por qué? Porque todos sabemos la inclinación que tienen los niños al dulce. Y con el respeto que nos merece el santo, nuestro Dios, esa misma debilidad que tienen los niños por el dulce, la tiene Dios por un corazón humillado. Es lo que está diciendo ahí el rey David. Los sacrificios de Dios son el corazón contrito. No desprecia Dios un corazón contrito y humillado. Si no, lleve usted un niño a una mesa con dulces, a ver qué le desprecia. Pero mira, ese es el corazón de Dios, el hermoso corazón de nuestro Dios. Lo decía Joel, el profeta. Os invito para que vayamos donde don Joel, el profeta Joel. No Noel, Joel 2. Dice, póngale cuidado, Joel 2:12. Por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, ayuno, lloro y lamento. Y dice el 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Y qué? Convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Misericordioso es, clemente, tardo para la ira, grande misericordia. Ojo, mire este detalle. ¿Qué sé qué? Increíble. Muchas veces, lamentablemente, obvio, en su desconocimiento, los seres humanos que crearon toda esta cantidad de deidades y de dioses, porque prácticamente cada territorio creaba su propia divinidad y su Dios, pues ellos nunca supieron, si no conocieron de Dios, nunca supieron lo que era tener una relación personal con verdaderamente Dios. Porque vivían estableciendo una relación con un Dios imaginario. Y que siempre eran, ¿qué? Demandantes. Que no establecían relación personal, sino simplemente, ¿qué? Eran demandantes. Sacrificio y yo veo si respondo, porque esa era la idea de ellos, ¿no? Según la imaginación. Pero ellos nunca supieron y nunca pudieron entender que existe el Dios verdadero y que el Dios verdadero lo primero que establece con nosotros es que una relación personal. Por eso mire, usted que es papá o el que ha sido papá, cada vez cuando uno va a disciplinar a un hijo, la gente cree que eso es bueno, ahora no. Usted sabe que las excepciones existen, que eso para uno es recreación, no. Porque a uno ¿qué? A uno le duele el corazón. A uno le duele a darle, infligir disciplina, a uno le duele, a pesar de que toca, a pesar de que corresponda. Y me llama la atención cómo el profeta hace esa observación y dice, y que se duele del castigo. Porque algunos tienen la idea de que Dios nos castiga para ver qué cara ponemos. Lamentablemente esa es la idea que tiene la gente de Dios. Un Dios que está mirando a ver de pronto qué hice yo o qué no hice yo, para entonces caerle a uno encima. Y qué errado estamos en esa realidad. Y mire, estamos hablando no del Nuevo Testamento, estamos hablando ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Cuando todavía no estaba el pacto de la gracia, cuando se suponía que todo estaba establecido solo bajo la base de la ley, ellos tenían claro que había un Dios amoroso. Y sigue diciendo, por eso dice el 14, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará qué? Tras él, bendición. Esto es ofrenda y libación
para Jehová vuestro Dios. Bueno, esto era lo que estaba viviendo aquí el pueblo. Había venido una plaga de langostas, entonces no había vino, no había aceite, se habían comido los olivos, se habían comido las vides, o sea, no había cómo presentar sacrificios al Señor. Las bestias estaban hambrientas, se morían, no había cómo llegar ante la presencia de Dios, porque no había con qué llegar, porque había que presentarse con algo a su presencia. Y entonces ellos se humillan, ¿y qué dicen el profeta? Háganlo, y quién sabe si después Dios traerá esa bendición. Pero esa era la certeza, es más, históricamente aconteció, porque finalmente data la historia que Dios respondió y esa plaga fue, ¿cómo erradicó Dios esa plaga de langosta? Imagínense, solo hay una manera y es increíble cómo se puede erradicar y es con el viento. Los vientos fuertes soplan y se las llevan. Y así fue como finalmente fueron erradicadas. Finalmente esta sentencia se deshizo y finalmente esa sentencia fue revocada por el Señor. Entonces, vemos que definitivamente Dios nos ha llamado a buscarle en el espíritu de humildad. De hecho, nos enseñaba el mismo Señor Jesús, recordemos. Mateo 11:28, un texto que muchos lo buscamos, pero no vemos que dentro del texto hay algo muy valioso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Pero viene el 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended ¿qué? De mí. ¿De quién está diciendo Jesús? Que aprendamos de quién. De Jesús, que es ¿qué? Manso y humilde de corazón. Gloria a Dios. Definitivamente la humildad que nos estila por naturaleza entre nosotros es un llamado y es una convocatoria que nos hace continuamente Dios. Porque ¿sabe qué dice la palabra? Dios desecha al soberbio. Y si usted no ha conocido de pronto la acción de Dios frente a la soberbia, simplemente revise la historia mire nada más Nabucodonosor, en el esplendor de su gloria, en la cúspide de su imperio, ¿qué pasó? Se ensoberbeció y terminó como una oveja comiendo pasto. Lo mismo pasó con los reinos de Asiria o los imperios, y lo mismo ha pasado con todos los imperios y pasa con la naturaleza humana que se pone altiva, finalmente termina destruyéndose a sí mismo. Porque Dios desestima ¿a quién? Al soberbio, pero Él mira ¿a quién? Al humilde. Vamos a 1 de Pedro para terminar este punto. Porque uno dice, bueno, ¿y cómo me humillo? Entonces uno puede pensar, no, pues, ¿qué será, no? Haciendo quién sabe qué para yo quedar mal. No es así. Nos dice 1 de Pedro, mira, capítulo 5. 5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Revestidos de qué? De humildad. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué dice? Resiste. ¿Dios qué? Resiste al soberbio, pero ¿qué? Da gracia tremenda. Mira, ahí lo vimos. Ahí lo vimos con Roboam. Lo podemos ver en el caso de Ezequías. Ya, lo podemos ver en el peor de los casos, porque tal vez el peor, y así lo describe la Biblia, el peor rey que tuvo el reino del sur, Judá, fue Manasés. Dice que hizo peor que las naciones que Dios echó fuera de Canaán. ¿Usted se imagina cómo era esta joya? Pero cuando vino la aflicción de parte de los sirios, ¿qué hizo? Se humilló. Y cuando se humilló, ¿qué pasó? Dios tuvo misericordia. Entonces, ese es el llamado. Sigue diciendo, entonces pasa inmediatamente. Cuando nos está diciendo que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde, pasa a decirnos, ¿cuál? Nos invita. Si Él nos dice, mire, Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde, ¿qué pasa a decir el apóstol?
¿Cuál es el paso entonces a seguir? ¿Cuál es su motivación? Pues humillémonos. Humillémonos delante de ¿quién? De Dios. ¿Y cómo? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere ¿qué? Tiempo. Ahí está. Y pasa entonces el cómo. Viene la invitación y luego viene ¿qué? El cómo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Ese es el contexto. Mire que no es haciendo el oso, ni haciendo el ridículo. No, humillarse delante de Dios es sujetarse y reconocer tu necesidad cerca de Él y poner tu carga en sus manos. Muy distinto a lo que nosotros de pronto pensamos, ¿no? No, pues humillarme entonces andar con la ropa rota. No, si la ropa rota está de moda. Antes usted anda con la ropa rota y le toman foto y lo sacan en portadas. Con este mundo que tenemos hoy, no, eso no, humillarse no es andar con la ropa rota, ni andar con ropa barata. Porque igual, hoy en día, muchos imitan lo fino y usted puede andar con lo barato y nadie sabe. Entonces, esa no es la manera de humillarse. La manera de humillarse es reconocer que yo no puedo. Yo no puedo. Pero Dios, ¿qué? Dios sí puede. Ahora, ¿cómo pongo yo mi carga en las manos de Dios? Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos. Uno dice, bueno, ¿cómo así, no? Porque muchas veces, de pronto digamos así, una característica de diligencia es que yo muestre afán. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que yo, por no descansar en Dios, esté afanado tratando de resolver lo que solo Dios puede resolver. Por eso cuando hablamos del afán y la ansiedad en Mateo 6, de 25 al 34, ¿de qué nos está hablando Dios? Por nada nos afanemos, dice, usted no puede hacer de ningún color, usted no puede hacerse crecer por afanarse. Usted no puede aumentar un codo, usted no puede aumentar 1 centímetro de su altura solo por afanarse. O sea, usted no cambia en la vida nada por el afán. Y uno decir, uy, me afané, y me afané, y me afané, y me afané, y la nevera se llenó. No, pues todos vamos, afanémonos. No, esa no es la respuesta. No es afanándonos. Entonces, por eso dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, ¿qué? Vuestras peticiones delante de ¿quién? ¿Cómo? Con toda oración y súplica, ¿y con qué? Y con acción de gracias. Increíble. Increíble donde nos va llevando el orden de las ideas. ¿Usted quiere humillarse delante de Dios? Ore. 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 Y ore bastante, pero ore de verdad, ¿no? No como algunos que a veces uno lo ve, uy, no, pero ¿y por qué no ora? No, yo ya oré. No, pues ¿cómo se le nota? Como cuando lo saludé ahorita. Les digo yo, ¿cómo están? Obvio. Como le pasa al señor que está ahí en el evento de humor y todo el mundo se ríe y el señor está con la cara ahí de .50. Y claro, pues le pregunta el humorista, ¿usted le está pasando mal? No, yo estoy contento. Y le pues dígale a la cara, porque no se ha dado cuenta su cara. Así nosotros también tenemos que dar evidencia de que he puesto mi carga en la mano de Dios. ¿Cuál es la evidencia? Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando aplique lo que dice el versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y la paz. Mire que ahí está la conjunción. Y la paz de Dios como consecuencia es una paz que sobrepasa ¿qué?
O sea, usted mismo no sabe ni por qué tiene paz. Y eso es lo mejor. Porque a veces uno dice, no, es que, no, usted ni sabe. ¿Por qué? Porque es una paz que está por encima de su capacidad natural. De hecho, el término que se utiliza ahí, guardar, es un término militar. Es el término de un guardaespaldas. Es el término cuando una persona, a un guardaespaldas le dicen, hágase en esa puerta y no me deje entrar a nadie. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquel autor? Que cuando usted entregó la carga X de su vida, o entregó la carga Y de su vida, cuando esa carga quiera venir a molestar nuevamente su corazón, ¿qué le van a decir? Ni la Y ni la X. Yo no sé si la O o la B, pero ¿cuál es la orden que se le ha dado? Que ni la X ni la Y. ¿Qué significa? Que si usted entregó lo que iba a entregar, eso ya no le debe volver a incomodar en su corazón. Y no lo digo yo, es lo que está diciendo aquí. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y qué? Y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Guardará qué? Corazón y pensamiento. Y por eso, mire, sigue la conjunción ahí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, si están guardando su corazón de malos pensamientos, entonces usted puede darse a la tarea de ¿qué? De pensar bien. Y mírenlo, porque vuelve y concluye con estamos en el tópico de la paz. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto hacer, ¿y qué? Y el Dios de paz estará. Ese es el punto. Entonces, por eso decíamos 2 de Crónicas 7:14, ¿cuál es la invitación? Humillémonos delante de Dios. Y así nos está diciendo, si el pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, ¿qué? Se humillare. ¿Y qué es humillarse? Vuélvase al Señor. Mire, Lamentaciones lo maneja en un término, yo no sé si usted lo ha hecho, yo lo he hecho, porque me ha tocado, y porque lo vive uno en su cuerpo y uno no nada más. Y él dice, ponga su boca en la tierra y espere por si hay esperanza. No solo se trata de que usted se arrodille o se postre, se trata de que cuando usted se arrodille y su postre, su corazón también se arrodille y se postre. Porque es que uno a veces se puede arrodillar y se puede postrar, pero ¿qué? Pero el corazón se queda de pie. Eso no sirve. Entonces, llega un momento en que usted es conmovido de tal manera que uno dice, Dios mío, ¿qué? Y muchas veces, mire, cuando la persona es derrumbada por X, por Y, por Z, es una persona que ya no puede sostenerse. ¿Y qué hace? Se va al piso. De rodillas, postrado, como sea. Pero ¿sabes qué? No se da cuenta que a la final, ahí cuando se vuelve a Dios con todo su corazón, es más fuerte que todos los que siguen en pie. Porque dice 2 de Corintios, capítulo 4:7, y obviamente nosotros somos vasos frágiles, nosotros somos quebradizos, nosotros solo somos seres humanos. Y por eso dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Y el que más me gusta, derribado, pero no destruido. Eso es muy distinto. Y uno puede andar derribado y pueden ver cómo te derriban, pueden ver cómo te derriban. ¿Cuántas veces yo no he visto boxeadores que cayeron? Y les cuentan y se alcanzan a levantar y le dicen, ¿estás seguro? Y él dice, sí. ¿Seguro? Sí. Y lo sueltan y termina ganando la pelea. Porque aunque fue derribado, no estaba destruido. Hay muchos que ni siquiera los necesitan derribarlos. Ya en pie, ahí ya se dan cuenta que no puede. Pero muchos otros se levantan y se ponen en pie. Por eso entonces, la primera invitación, ¿de quién? En 2 de Crónicas 7:14. ¿Quién nos está invitando? Dios.
Dios, porque Dios le contestó a Salomón y le dijo, mira, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillara. Ahora viene el segundo punto. Dice, y oraren y buscaren mi rostro. Aquí viene otro punto importante, porque uno dice, bueno, ya hablamos de la oración, sí, pero no hablamos solamente de orar, sino de qué? Buscarle. Y aquí ya buscarle significa eso exactamente. Buscarle, ir a él, procurarlo, indagarlo, tratarlo, desearlo, anhelarlo. Pero no simplemente dejarlo, sino desearlo. Por eso dice, oraren y buscar en su rostro. Vamos a Segunda de Crónicas, para que vamos dentro del contexto de Crónicas. Capítulo 15, del 1 al 7, cuando el rey Asa, después de ver la gloria de Dios, viene un profeta y le dice, mire, usted lo hizo bien. Porque en la batalla, cuando usted era inferior, usted buscó a Dios. ¿Y Dios qué? ¿Y Dios? Usted se apoyó en Dios. ¿Y Dios qué? Dios lo sustentó. Segunda de Crónicas 15. Dice, vino el Espíritu de Dios. Nuevamente, mire, no es simplemente que alguien le dijo, eso está muy bien, sino que el mismo Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros ¿qué? Estuviereis con él. ¿Y si qué? Sí, ¿sí qué? Sí le buscares. Dice, será hallado de vosotros, mas si qué? Le dejareis, él también ¿qué? Nos dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara la ley. Perdón, que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, ¿y qué? Y le buscaron, ¿el qué? Él fue hallado. Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para ¿quién? Para los que le buscan. Para los que le buscan hay recompensa. Y esto es un direccionamiento recurrente en las Escrituras. Vamos a Isaías 55. Versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser ¿qué? Hallado. Llamadle en tanto que ¿qué? Está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué tiene que hacer? Vuélvase a Jehová, el cual tendrá ¿qué? De él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdón. Entonces, un llamado continuo es ¿cuál? Búsquelo. Ahí sí, mire, yo sé que estaba pues en este sketch que nos hizo reír tanto, ¿no? Lo de la pelota de letras, pero tal cual, yo no sé, a mí me pasaba así con mi mamá. Cuando yo me ponía de chinchoso, de necio, de soberbio, de canzoncito, ¿qué me empezaba a hacer mi mamá? Búsqueme, búsqueme y me va a encontrar. Y la encontré muy mal muchas veces, obviamente. Y es prácticamente lo que Dios nos dice, pero mire, en los mejores términos. No lo dice con encono,
no lo dice con enojo, no lo dice con ira, no lo dice con indignación. ¿Cómo lo dice? Con esperanza. Búscame, búscame, que yo quiero que encontrarme contigo. Entonces no solo se trata de orar, se trata de establecer esa relación donde usted desee buscarlo, donde usted anhele buscarlo. Hay situaciones que usted anhela, por ejemplo. Yo sé que cuando a uno le gusta algo, uno lo desea. A uno le gusta el fútbol, pues Dios mío, y uno corre y prende ese canal y le parece mentira si se está el partido. Yo veo a mi hijo, no me digo, dice el hombre cuando ve que está, porque eso es lo que lo apasiona y uno lo desea. Yo también tengo mis gustos, me gustan ciertos libros, me gusta cierta literatura, me gusta cierta música y yo me emociono cuando la encuentro y la deseo. Es más, de hecho, si me acuerdo y puedo acceder rápido, digo, ay, mira tal, y ahí mismo voy y miro y reviso y la puedo, me emociono. Pero eso nos pasa con Dios. Eso nos pasa con Dios. Nos emocionamos y decimos, uy, qué rico encontrarme con Dios. Yo sé que humanamente no, porque la carne no procura a Dios, pero cuando está en la presencia de Dios, ¿sabe quién es la primera que se beneficia? Nuestra misma carne. Mire el Salmo 63. Devolvámonos un poquito para ahorita volver a Jeremías. Pero para que se dé cuenta que, aun cuando nuestra carne es la primera que se resiste a que vayamos a Dios, la sinvergüenza es la que primero mejor la pasa. Salmo 63:1. Cuando digo la carne me refiero a esa naturaleza que se resiste a buscar a Dios. Dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. ¿Y qué? Mi carne te anhela. Y sigue diciendo, dice en el 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Sabe qué está diciendo? Que el alma nuestra, mire, el meollo es obvio, cierta grasa, ¿no? Cierta grasa como deliciosa, ¿no? O sea, como cuando usted dice, un chunchulito ahora, ¿no? Qué rico sería un bofe asado, ¿cierto? Dice que es como cuando usted se deleita en el Señor, es como si usted participara de esos deleites. Su alma queda satisfecha como si usted participara de esos deleites. De esa picadita con papa amarilla que se y usted, lo desea. Dice que como de meollo y como de grosura, mi alma es satisfecha. ¿Cuándo qué? Cuando me encuentro con Dios. Mire, ¿usted cree que el Señor Jesús dijo porque no tenía nada más que decir, como pasa a veces, ¿no? Que uno dice, oye, ¿por qué dijiste eso? No sé, fue lo que se me ocurrió. No, el Señor Jesús jamás pudo decir eso. Todo lo que decía, lo decía intencionadamente, con precisión y para la gloria de Dios. Y Él nos dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Nosotros necesitamos de Dios, nos guste, no nos guste, nos revolquemos, nos dé rabia, nos fastidie, no queramos, no nos dé, no se nos antoje, pataleemos, hagamos berrinche. Pero ¿sabe qué? Usted y yo fuimos diseñados para depender de Dios. Y yo sé que quisiéramos, porque ¿qué es la carne? La carne, no, vea, eso es como cuando el bebé empieza a caminar, ¿no? El niño empieza a caminar. Cuando no camina, le coge la mano. Ay, está linda. Ay, está linda. Cuando ya camina y usted le da la mano, ¿qué le dice? Eso es instintivo. Ese es nuestro corazón con Dios. Por eso Pablo le decía a los corintios, a ustedes ya reinan sin nosotros, ya ustedes son los mejores, ustedes son los más. Gloria a Dios que para algo les servimos, ¿no? Para que aprendieran a conocer de Dios. Ahora ya saben más que nosotros, gloria a Dios. Pero esa es la autosuficiencia humana. Y por eso le digo, ¿qué es lo que más le ofende a la autosuficiencia humana? Que nos tengamos que reconocer que necesitamos de Dios. Y tengamos que darnos
contra esta pared, contra esta pared, contra esta pared, contra esta pared, contra... ¿Usted ha visto esos como cuando jugaban teleonito, como pim, 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 y entonces hay aparatos y se pegan, y se pegan, y se pegan, hasta que le acaba la energía? Pero ¿sabe qué? Usted no va a fluir hasta que reconozca que necesita de Dios. Por eso, mire, Jeremías 29, porque pues, ¿qué es parte del recuento de Segunda de Crónicas, ya que la estamos estudiando? ¿Sabe cuál es el recuento de Segunda de Crónicas? ¿De qué da testimonio? De que cuando 100 años antes vinieron por el reino del norte los asirios, ellos quisieron también coger y llevarse el reino del sur. ¿Y sabe qué hizo Dios? No lo permitió. Pero ¿sabe de qué da testimonio Crónicas? Que a pesar de que Dios no lo permitió, y retuvo, Judá siguió insistiendo en su pecado y finalmente ¿qué? Terminó yendo en cautiverio. Pero aun cuando terminó yendo en cautiverio por su pecado, por su necedad, por su rebelión, y a pesar de que Dios contuvo la disciplina, finalmente cuando Dios la permitió, no la permitió para mal. No la permitió como quien dice, y a veces uno lo dice. No tiene que reconocer que es un pecado que uno tiene como ser humano, ¿no? A veces uno se cansa de decirle a alguien, mira, no, por ahí, mira, ¿y sabe qué dice uno? Ah, pues ¿sabe qué? Pues, bueno, no digamos porque esto queda mal, porque esto queda grabado. Pero que se dé contra el mundo, dice uno. Que se dé contra el mundo. Y uno lo dice con indignación. Pero en el fondo no debe ser así. Y mire que Dios no es así. Y por eso en el 29, a pesar de que fueron llevados en cautividad, Él les manda una carta y mire lo que dice. Desde el 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? Paz. ¿No de qué? Mal. ¿Para darles qué? Lo que ustedes finalmente desean. Y entonces Él dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y yo qué? Yo les oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Y ahí está el detalle de que cuando estamos hablando buscar su rostro y orar, no estamos hablando de lo que estamos diciendo en Filipenses 4:6. Estamos hablando de algo distinto. Y dice aquí, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Con toda la gana. Con toda la gana. Y entonces, ¿qué? Dice el 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar. ¿A cuál lugar? De donde los hice llevar. Ese es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios es búscame para que sepas, para que te des cuenta, para que entiendas que nadie te puede amar como yo te amo. Y nadie puede servirle a tu corazón, a tu alma y a tu ser como solo yo puedo servirte. Pero búscame. Por eso lo resumía el Señor Jesús en Juan 15:5, porque separado de Él, nada podemos hacer. Vea, puede intentarlo. Mire, esa historia de Babel, cuando los hombres dijeron, hagamos una torre para hacernos ¿qué? Un nombre. Increíble, ¿no? A competir con Dios. ¿Y qué pasó finalmente? Fracasa. Y esa historia que está allá en el Génesis, bien lejos allá de la historia, está presente aquí hoy, en nuestro corazón. Porque en el fondo seguimos tratando de construir torrecitas, porque en el fondo nosotros también queremos hacernos un nombre. Y a veces hasta le robamos la gloria, queremos robarle la gloria a Dios. A veces usted va y le sirve a alguien y por alguna razón usted le compartió el evangelio a esa persona y esa persona se convirtió. Y usted dice, uy, gloria a Dios. Usted dice, gloria a Dios con la boca para afuera, pero por dentro dice, fui yo fui el que le compartí. ¿Y qué? Uno le quiere quitar la gloria a Dios.
Y si usted oró por una persona que estaba enferma por alguna situación o tenía alguna crisis o algún momento difícil y Dios respondió, pues, ¡uy, el Señor es grandísimo! Llore por él. Nosotros le queremos robar la gloria a Dios, no nos engañemos. Eso está en nosotros. Y eso se nos hace natural. Pero con la boca, ¿qué decimos? No, eso fue el Señor. No, es que eso nadie más lo había podido hacer. Pero si yo no le comparto, no pasa nada. Así somos. Entonces, dice finalmente Santiago, hablando acerca de buscar a Dios, como si Santiago se hubiera puesto de acuerdo con Pedro, y Santiago se hubiera puesto de acuerdo con el Salmo 138, y Santiago se hubiera puesto de acuerdo con Jeremías, y se hubiera puesto de acuerdo con Isaías. Increíble, por eso le digo, son conceptos dominantes en la palabra, o sea, no es manera de decir, no, eso solo está en una parte, es algo que Dios ha venido repitiendo. Y nos dice así, Santiago capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor que gracia. Por esto dice, Dios resiste a quién y da gracia a quién. Someteos pues a Dios, resistid al diablo ¿y qué? Y viene el 8. Acercaos a Dios. Ahí lo dice la palabra, no lo digo yo. Acérquese ¿y qué? Y Él se acerca. Ahora no porque Dios esté diciendo a usted le toca primero. Dios, ¿qué es lo que le está diciendo? Hombre, hágale muchacho, hágale muchacha. Aquí estoy. Mire, dicen de un joven, de un niño. Su papá se asomó por la ventana, él estaba en el patio forcejeando con una caja que tenía unos elementos. Y el papá lo vio como forcejeó, de hecho fue y instintivamente trajo una palanca, pues con un palo trató de hacerle palanca, no pudo, volvió, empujó, volvió, trató, la alcanzó a levantar, le hizo, hasta que no pudo y montó en cólera y empezó a patear esa caja, hizo el berrinche, se sentó al lado de esa caja y empezó a llorar lleno de rabia. Y bajó su papá y le dijo, ¿qué pasó, hijo? Bueno, le contó lo que pasó. ¿Qué pasó? Pues que no podía mover la caja. Y su papá le dijo, pero ¿y por qué no lo has podido? Pero te enojas porque no has podido mover. Entonces él dijo, no, pues ¿cómo que no le he podido? Es que lo he intentado con todo y no he podido. Y su papá le dijo, tú nunca me llamaste a mí. Nunca me pediste el favor. Y se pusieron de acuerdo y movieron la caja. Y así estamos a veces pataleando, peleando con medio mundo, peleando con fulano, mejor dicho, ahí sí como decía Jesús Durán, hasta con el perro de la casa. Por eso el primero que da cuenta que uno se convierte es el perrito de la casa. Que sale y lo recibe a uno y uno lo recibe bien. Pero cuando no, llegaba uno y claro, él salía contento y pude, era el que primero llevaba el bulto. Buscar al Señor. Primero humillarnos y luego ¿qué? Buscar, hacer una vida, una relación, construir una relación con el Señor. Y finalmente, porque ya se nos acabó el tiempo además, ¿está cuál? Convertirse. Si se humillaren, si me buscaren y oraren, ¿y se qué? Se convirtieron. ¿Y qué es convertirse? Pues volver al lugar de donde yo caí. Volver al lugar de donde yo salí. ¿Se acuerdan de Rinrin Renacuán? Salió esta mañana, muy tieso y muy mal. ¿Cuál era la idea? ¿Cómo Rinrin pudo haber evitado lo que finalmente le pasó? Si hubiera qué? Hubiera vuelto a su casa. ¿Pero qué hizo? Se fue de su casa. Eso es convertirse. Convertirse es volver nuevamente donde hemos caído. Reconstruir lo que hemos dejado de hacer. ¿No volviste a orar? Hay que volver a orar. ¿No volviste a leer las escrituras? Hay que volver a leer las escrituras. ¿No volviste a congregar? Hay que volver a congregarse.
No volviste a compartirle a nadie. Hay que volver a hacerlo. Hay que volver al lugar y hay que volver a los hechos que dejamos de hacer. Por eso volvamos a Segunda de Crónicas y vamos a mirar al mismo rey Asa, para que no nos vayamos con otro rey. Segunda de Crónicas 15. Algunos dirán, ¿se llamaba Asa porque estaba asado? No. Asa, un nombre muy bonito, es en hebreo, tiene que ver con el Señor. Dice entonces 15, del 8 en adelante, dice, ¿se acuerdan que vino el profeta y le dijo, mira, si ustedes me buscan, ustedes van a encontrar, busquen mi presencia, procúrenme y yo me voy a manifestar? Y mire el 8 entonces, la respuesta. ¿Cómo actuaron ellos cuando Dios los conminó? Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. ¿Y qué hizo? Reparó el altar de Jehová que estaba aquí, delante del pórtico de Jehová. ¿Qué hizo? Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel que se habían pasado a él, viendo que Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en el mismo día que hicieron, sacrificaron para el Señor del botín que habían traído 700 bueyes, 7,000 ovejas. Y entonces, ¿qué hicieron? Prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, ¿de qué? De todo su corazón y de toda su alma. Y mire la promesa. Eso es una promesa seria. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, ¿qué? Muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocina. Todos los de Judá se alegraron de este juramento. ¿Por qué? Porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. ¿Y Jehová qué hizo? Les dio paz por todas partes. Y miren lo que hizo, que esto es más fuerte todavía. Y aún a Maca, la madre de él, la madre de Asa, él mismo ¿qué? La depuso de su dignidad. ¿Por qué? Porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Tremendo. Aún a su misma mamá la puso en cintura, porque la señora, en vez de andar buscando a Dios, andaba buscando chucherías que no tenía que estar buscando. O sea, ¿qué hizo? El pueblo se convirtió al Señor, que volvió a lo que había dejado de hacer. Habían dejado de que fuera una constante buscarle, una constante estar en su presencia, una constante humillarse, una constante tener una relación con él, una constante disfrutar de él, una constante participación. Dice, mire, no había ni siquiera, hace tiempo no había quien les enseñase, quien les instruyese. Y más adelante nos encontramos con que habían dejado de practicar la Pascua. Habían dejado de hacer es más, hubo un momento en el que cerraron las puertas del templo. O sea, el pueblo vino decayendo. ¿Qué es convertirse? Vuelva a retomar lo que dejó de hacer. Si usted dejó de orar diariamente y usted ya oraba media hora, oraba 40, hombre, de entrada usted no vaya a tratar ahora de volver a orar 40 minutos. Empiece con 10 minutos diarios, pero ¿sabe qué? Empiece otra vez buscando a Dios. Que usted leía la Biblia y usted ya era los que estudiaba, que no lo ha vuelto a hacer, pues empiece al menos leyendo entre título y título en la Biblia que usted tiene. Pero empiece. Ahí sí, vuelvo y me acuerdo de mi pastor. El todo es empezar, pero arranque de a poquito. ¿Qué dice Proverbios? Para que terminemos. No es el punto, pero es a lo que quiero llevarle de manera práctica. ¿Qué dice Proverbios 6? Solo para instruirle en algo. Proverbios 6. Mira, dice 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?
¿Cuándo te levantarás de su sueño? Y aquí viene lo que yo quiero que practiquemos. Un poco de sueño, un poco dormitar, de cruzar los brazos un poco, las manos para el reposo, ¿y qué? Que poco a poco va llegando la ruina muchas veces. ¿Y qué es lo que yo le quiero invitar a usted? Apliquemos la regla inversa. ¿Cuál? No poco a poco deje de hacer, poco a poco empiece a hacer, poco a poco empiece a orar, poco a poco a estudiar la palabra, poco a poco a congregarse, poco a poco a compartir y poco a poco todas esas cosas que uno dejó de hacer. ¿Y sabe qué? Como dicen nuestros ascendientes, hágalo. Y otro gallo cantará. Hágalo, pero hágalo. Porque lo que Dios nos está diciendo en 2 Crónicas 7:14 es, búsquenme, hagan una relación y volvamos otra vez a las cosas que dejamos de hacer. Amén. Bendito Padre, te damos muchas gracias en este día especial, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre.